En la ciudad de Cartagena, Colombia, a fines del siglo XIX y principios del XX, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, nos sumerge en una historia de amor emblemática y compleja. En una sociedad donde la tradición y la moralidad eran fundamentales, la novela explora la intensa relación entre Florentino Ariza y Fermina Daza, donde el amor y la obsesión se entrelazan, en una travesía sobre el paso del tiempo y las profundidades de la condición humana. La historia comienza con un evento inesperado y sombrío, el suicidio de Jeremiah de Saint-Amour, un veterano de guerra, fotógrafo y amigo íntimo del doctor Juvenal Urbino. Jeremiah ha tomado su vida en un acto calculado, inhalando cianuro, acompañado por su gran danés negro, y rodeado del característico olor a almendras amargas, que simboliza aquí la fatalidad de los amores contrariados y los sueños truncos. Y cuando el doctor Urbino llega a la escena, lo recibe un ambiente lúgubre. Al ver a su amigo fallecido, Urbino reflexiona sobre el significado de la vida, la importancia de los recuerdos, y comienza a experimentar una nostalgia, que lo llevará a cuestionarse sobre sus propios afectos y decisiones pasadas. El romance de Juvenal Urbino y Fermina Daza. En su juventud, el doctor Juvenal Urbino conoce a Fermina Daza, una joven de gran belleza y carácter fuerte, que refleja tanto la inocencia como la independencia de espíritu. Fermina proviene de una familia modesta, y su padre, un hombre ambicioso, ve en la posibilidad de un matrimonio con el prestigioso doctor Urbino, una oportunidad para mejorar la posición social de la familia. Urbino, por su parte, queda inmediatamente cautivado por Fermina, y aunque sus acercamientos iniciales son algo torpes, pronto establece una estrategia de cortejo, las cartas. Así, la correspondencia epistolar se convierte en el eje de su relación. Urbino le escribe apasionadas cartas de amor, prometiéndole una vida de estabilidad y seguridad. Fermina, en un principio, responde con reticencia y duda. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las cartas de Urbino logran tocar su corazón. Este intercambio epistolar simboliza los anhelos y expectativas de ambos, cargados de la esperanza de un futuro juntos. Finalmente, tras un periodo de incertidumbre, Fermina acepta casarse con él, viendo en Urbino a un hombre sólido y seguro, una elección que encarna las normas y convenciones de la época. El matrimonio entre Urbino y Fermina se convierte en un vínculo fuerte, aunque no exento de complejidades. Si bien el doctor Urbino cumple con su promesa de darle a Fermina una vida cómoda, con los lujos y seguridades que jamás imaginó, su relación se va desgastando con el tiempo. Las diferencias de personalidad y los años compartidos hacen que ambos caigan, como tantos matrimonios, en la rutina y la monotonía. Fermina, quien siempre fue una mujer de carácter, siente que su identidad se ha desdibujado dentro de los límites de la vida marital, mientras que Urbino, acostumbrado a la admiración pública y a un entorno social privilegiado, no siempre comprende sus emociones. Este matrimonio, aunque aparentemente exitoso, muestra las fracturas y distancias emocionales que pueden surgir en una relación de tantos años. Fermina y Urbino deben aprender a sobrellevar las diferencias, a veces grandes, que los separan, y a encontrar un espacio en el que puedan convivir a pesar de las dificultades. Florentino Ariza y su amor eterno. Desde muy joven, Florentino Ariza queda cautivado por la belleza y el espíritu de Fermina Daza. Hijo de una madre soltera y criado en un ambiente modesto, Florentino es un romántico empedernido, que encuentra en Fermina su gran amor. A diferencia de Juvenal Urbino, Florentino es un poeta y soñador, alguien que vive el amor como un absoluto, con una devoción casi religiosa. Desde el momento en que la conoce, Florentino se convence de que Fermina es su alma gemela, y aunque ella no parece corresponder a su amor de la misma manera, él se aferra a la idea de que su amor está destinado a ser eterno. La relación entre ambos se desarrolla, en su mayor parte, en la imaginación de Florentino. Al ser rechazado por Fermina, quien opta por casarse con el doctor Urbino, Florentino no se resigna. En lugar de abandonar sus sentimientos, decide esperar pacientemente, convencido de que algún día ella será suya. Esta espera se convierte en el motor de su vida, y su amor por Fermina se transforma en una obsesión que influye en cada una de sus decisiones. Aunque Fermina y Urbino llevan una vida estable y respetable, Florentino permanece a la sombra, observando de lejos, y contando los días hasta el momento en que pueda confesar su amor nuevamente. A lo largo de los años, Florentino vive muchas experiencias y romances. Sin embargo, en su mente, ninguna mujer puede compararse con Fermina. Cada aventura que tiene es efímera, y en realidad, funciona como una preparación o un ensayo para su amor idealizado. Florentino ve en estas relaciones un medio para reafirmar su devoción, manteniendo siempre viva la esperanza de un futuro con Fermina. Al mismo tiempo, su obsesión lo lleva a dedicar su vida a la Compañía Fluvial del Caribe, donde con el tiempo, logra una posición de poder y estabilidad económica. Para él, cada paso hacia el éxito es también una forma de mejorar sus condiciones para ofrecerle a Fermina una vida digna. Florentino es un personaje marcado por una perseverancia que, si bien puede interpretarse como admirable, también roza los límites de lo irracional. Su vida entera gira en torno a la espera, una espera que él convierte en un símbolo de su lealtad inquebrantable. Aunque Fermina sigue adelante con su vida,
Florentino permanece firme en su promesa, mostrando así la delgada línea entre el amor verdadero y la obsesión. Su carácter determinado e intenso añade una dimensión de misterio y complejidad a la historia, creando una narrativa en la que el amor se convierte en un ideal al que está dispuesto a dedicar su vida, sin importar las consecuencias. La vida separada de Florentino y Fermina. Mientras Fermina Daza vive una vida aparentemente completa y respetada al lado de Juvenal Urbino, su vida es una mezcla de confort, estabilidad y rutina. Urbino le brinda una vida social activa y un lugar privilegiado en la comunidad, pero su personalidad metódica y su naturaleza rígida van llenando la vida de Fermina de una sutil insatisfacción. Aunque ama a Urbino y aprecia la seguridad que le ofrece, Fermina se ve atrapada en la monotonía de los días. Su relación, en gran parte marcada por las costumbres de la época y las expectativas sociales, carece del romanticismo arrebatado y apasionado que caracteriza el amor de Florentino. En algunos momentos, especialmente durante los periodos de distancia emocional, Fermina siente una vaga nostalgia por las emociones intensas de su juventud. Mientras tanto, Florentino Ariza, fiel a su promesa de esperar por Fermina, la observa desde la distancia, sin interferir en su vida, pero siempre manteniendo viva su esperanza. Aunque años de silencio y separación se interponen entre ellos, Florentino no deja de soñar con el día en que pueda acercarse a ella nuevamente. A medida que pasa el tiempo, se dedica con mayor ahínco a la Compañía Fluvial del Caribe, que se convierte no solo en su fuente de estabilidad económica, sino también en su refugio emocional. Florentino no ve sus logros en la empresa como un fin en sí mismo, sino como una preparación constante, para el momento en que pueda ofrecerle a Fermina una vida igual de segura y cómoda que la que ella tiene con Urbino. Sus vidas, separadas por el matrimonio de Fermina y el rol de Florentino en la compañía, evolucionan de formas que contrastan profundamente. Mientras que Fermina enfrenta los altibajos de una vida de aparente estabilidad junto a Urbino, Florentino continúa cultivando en secreto la idea de recuperar ese amor que para él nunca murió. En este periodo de separación, se destacan las diferencias entre la vida matrimonial de Fermina, que se va desgastando poco a poco, y el amor idealizado de Florentino, que se mantiene intacto pese al paso del tiempo. La muerte de Juvenal Urbino. Después de más de 50 años de matrimonio, el doctor Juvenal Urbino fallece de manera repentina, en un accidente doméstico que sorprende a toda la ciudad. Urbino, acostumbrado a su vida organizada y a la rutina, pierde el equilibrio mientras intentaba alcanzar a su loro, quien había escapado al árbol más alto del patio. En el acto de intentar bajarlo, el doctor sufre una caída que le resulta fatal. Esta inesperada tragedia no solo conmociona a Fermina y a todos quienes los rodean, sino que también simboliza el fin de un ciclo en su vida. Con la muerte de Urbino, Fermina queda viuda, y aunque la pérdida la llena de dolor, también le da la oportunidad de redescubrir quién es realmente, sin las expectativas y responsabilidades que conlleva el matrimonio. Para Fermina, la muerte de Urbino significa el cierre de una vida compartida, llena de experiencias y recuerdos, que abarcan toda una era. Ahora, como viuda, enfrenta el desafío de reconstruir su identidad, y navegar en un mundo al que debe adaptarse de nuevo, en el que ya no tiene el rol de esposa del prestigioso doctor. La ciudad le rinde homenaje a Urbino, reconociendo su contribución y respetabilidad, y Fermina, aunque dolida por la pérdida, intenta mantener la dignidad y la compostura. Al pasar los días, descubre que su vida ha cambiado drásticamente. Su casa, sus rutinas y su relación con el mundo son ahora diferentes, y debe aprender a convivir con el vacío que la ausencia de su esposo ha dejado. Florentino Ariza, quien siempre ha aguardado pacientemente, ve en la muerte de Urbino la oportunidad que esperó por más de medio siglo. No pierde tiempo en acercarse a Fermina. En un acto que resulta tan audaz como inesperado, se presenta en el velorio del doctor y le confiesa que, a pesar del tiempo y las circunstancias, su amor por ella ha permanecido intacto. Fermina, aturdida por la declaración y aún envuelta en el luto, responde con indignación y rechazo. Para ella, la confesión de Florentino en un momento tan sensible es poco apropiada y demasiado abrupta. Sin embargo, Florentino, quien ha construido toda su vida alrededor de este amor, no se da por vencido. Con el tiempo y la persistencia que siempre lo han caracterizado, se mantiene firme en su decisión de ganarse el afecto de Fermina. No se deja intimidar por su rechazo inicial, sino que le ofrece una relación renovada, basada en la madurez y la experiencia que ambos han adquirido a lo largo de los años. Su determinación marca un giro crucial en la historia, pues Fermina comienza a enfrentar una nueva posibilidad de amor en la vejez, algo que jamás había imaginado posible. Este acercamiento entre ambos personajes, ahora en la última etapa de sus vidas, simboliza una segunda oportunidad para explorar el amor. Florentino y Fermina, en la calma de la vejez, se embarcan en una relación que lleva décadas en suspenso. A diferencia de sus pasados, ahora enfrentan este vínculo sin las ilusiones de la juventud, pero con un conocimiento profundo de la vida y una comprensión mutua, que solo el tiempo y las experiencias compartidas pueden ofrecer. Reencuentro y viaje final. Con el tiempo, los sentimientos de Fermina hacia Florentino comienzan a cambiar. A medida que pasan tiempo juntos,
Ella empieza a ver más allá de la imagen del joven romántico y apasionado que conoció en su juventud, descubriendo en él un hombre leal y constante, alguien que ha aguardado pacientemente a lo largo de su vida. Aunque la relación entre ambos inicia con cautela y un poco de desconfianza, Fermina empieza a sentirse cada vez más cómoda y abierta a la posibilidad de un nuevo amor en esta etapa de su vida. Cuando Florentino le propone un viaje en barco por el río Magdalena, Fermina, aunque inicialmente insegura, acepta. Ambos embarcan en un recorrido simbólico que representa una segunda oportunidad para amar, pero esta vez sin las limitaciones de la juventud, ni las expectativas impuestas por la sociedad. Durante el viaje, Fermina y Florentino experimentan un amor distinto, uno que no necesita ser desbordante ni apasionado, sino que se basa en la comprensión, la paz y la confianza mutua. Este amor maduro les permite ser auténticos el uno con el otro, sin temor al juicio de los demás ni a las restricciones de sus roles anteriores. El barco en el que viajan se convierte en un refugio para su relación, un espacio donde pueden sumergirse en su amor, sin las interrupciones y presiones externas. En este aislamiento voluntario, Fermina y Florentino hallan consuelo en la simplicidad y en los pequeños gestos, construyendo juntos un vínculo basado en el aprecio genuino y el cariño que ambos han albergado en silencio durante décadas. La novela concluye con una escena cargada de nostalgia y simbolismo. El barco en el que viajan enarbola una bandera de cuarentena, indicando a los demás que deben mantenerse a distancia. Este gesto representa el aislamiento intencionado de ambos personajes, que eligen vivir su amor sin interferencias externas, creando un mundo propio y libre de prejuicios. La bandera de cuarentena también simboliza una liberación de su pasado, de las pérdidas y de las vidas que llevaron separados. En este aislamiento, Fermina y Florentino encuentran la paz y el refugio que tanto anhelaban. Si disfrutaste este resumen, no olvides suscribirte para más contenido sobre literatura y grandes historias.